La saliva es un biofluido líquido, es una reacción de orden alcalino, es compleja la saliva. Es algo viscoso o viscosa, producido por las glándulas salivales mayores y menores en la cavidad bucal. Este líquido ayuda al inicio de lo que es la digestión. La saliva es muy importante porque ayuda a bajar el pH en cavidad bucal y así combatir ciertas reacciones que van formando los microorganismos. El cuadro explica, este es un cuadro que presenta en situación de descanso, queda la cavidad bucal con mayor soporte en un 68% por la glándula submandibulares y sublinguales. No así en el estímulo, que de ese 100% ya estimulado por los receptores en cavidad bucal, ya se activa mayormente la glándula parótida en un 53% y súmelo ahí un 46% de las glándulas submandibulares y sublinguales. Acá se ven las propiedades de multifuncionabilidad de lo que es la saliva. La saliva es una sustancia buffer, tiene otras funciones que son digestivas, ayuda a la digestión, tiene otra propiedad que es la mineralización y también tiene otras situaciones que es la lubricación, viscosidad y elasticidad. También protege al tejido de revestimiento y además de ello tiene estas propiedades que la saliva es un antifúngico y tiene un componente antiviral y aparte de ello la situación de combate a las bacterias, que es una sustancia antibacterial. Es así qué propiedades enormes tiene la saliva y este líquido que nos ayuda a conservar esa homeostasis en cavidad bucal. Bien, entre este montón de propiedades también hay juntos ciertas cosas que están en la saliva y es así que tenemos ejemplos de aislamiento de virus en cultivos a partir de hisopados orales en saliva, ¿no? Tenemos muchos virus presentes ahí en saliva como el citomegalovirus, el virus del ébola, el virus del herpes humano, el virus de inmunodeficiencia adquirida, el virus del herpes simples, tipo 1 y tipo 2. Tenemos virus de gripe, tenemos virus de las paperas, virus de la rabia, virus de mosaico, etcétera. Y ahora hay que sumarle el virus de la COVID-19 o el COVID-19. Entonces es así que la saliva a veces se expresa en grandes o pocas cantidades. Si lo mencionamos en poca cantidad, entendemos lo que es la serostomía, ¿no? Es la disminución de ese proceso líquido rico que nos ayuda a todo ese montón de funciones que mencionamos anteriormente. ¿Qué pasa en la boca sin saliva? Entonces hay condiciones médicas asociadas que hacen que exista la disminución de la saliva llamado serostomía, enfermedades autoinmunes e inflamatorias, otro tipo de enfermedad. Podemos asociar acá las enfermedades esclerosantes relacionadas con la inmunoglobulina G4, enfermedad degenerativa como la amiloidosis, enfermedades granulomatosas como la sarcoidosis, infecciones como el virus de la inmunodeficiencia humana. Medicamentos frecuentemente asociados a la serostomía. Hay múltiples drogas anticolinérgicas, los antihistamínicos, agentes antihipertensivos, enzimas convertidoras de la angiotensina, inhibidores y bloqueadores de receptores de angiotensina, alfa y beta, bloqueadores adrenérgicos, los diuréticos, los opiáceos, agentes psicotrópicos, antidepresivos, antipsicóticos y los relajantes musculares, especialmente musculares esqueléticos. Hay signos y síntomas clínicos de la hiposalivación. Obviamente son los que mayormente conocemos como ser la mayor incidencia de caries dental, bien lo tenemos asimilado nosotros, desmineralización del esmalte, manchas que pueden encontrarse,
Tenemos la erosión y desgaste del esmalte, un aumento de la acumulación, en este caso de la placa bacteriana, y el aumento de la hipersensibilidad dental en la ausencia de todo este componente que es la saliva. Ya en la mucosa oral, quitándonos el tejido duro, vamos al tejido blando. La ausencia de la saliva, aquí hay una situación llamada mucositis, pero la mucositis es producto de un tratamiento por la quimio y la radioterapia. O sea que es una cosa como efecto secundario. No es una patología creada por un microorganismo en sí o una enfermedad, sino que es el efecto secundario de esta terapia que se le da a pacientes con cáncer. Otra situación que afecta la disminución de la saliva es la descamación de la mucosa. La mucosa que está atrófica, se presentan situaciones como la estomatitis alérgica o de contacto y lesiones liquenoides. También hay una expresividad mayor de cantidad oral de este hongo llamado candidiasis, que en cierto momento la candidiasis es superficial, pero puede llegar a ser profunda esta invasión de este patógeno y poner en riesgo parte sistémica del cuerpo. Ulceraciones pueden haber por la ausencia de saliva, ulceraciones traumáticas en el borde lateral de la lengua y las mucosas bucal o ambos lados, ¿no? También hay problemas en la boca, que es una boca dolorosa, intolerancia a las comidas y obviamente la falta de ausencia de saliva afecta el consumo de bebidas picantes, agrias o saladas. Vamos a otra parte especializada de cavidad bucal, que es la lengua. Ella va a tener sequedad, va a haber fisuraciones, lobulaciones, atrofia de las papilas, se va a ver enrojecida con eritemia, pérdida de las papilas, querenaciones en la lengua con bordes festoneados. El manejo odontológico de la serostomía. Hay muchas situaciones planteadas en la red, hay mucha información. Estas son algunas generalidades, como la higiene oral debe ser siempre presente, control de la placa bacteriana, instrucciones de higiene bucal, consejos, especialmente a los casos de los diabéticos, los enjuagues bucales con clorhexidina o enjuague bucal con fluoruro, diariamente en una concentración de 1.05% para mineralización y atenuar el riesgo de caries, ¿no? Dentaduras postizas, hay que saberlas limpiar y mantener la higiene. Debe encajar bien una prótesis que debe estar bien adaptada, porque si no va a causar daño. Antifúngicos, pastillas como la nistatina, pastillas de anfotericina, geles de miconazol, sustitutos tópicos de la saliva, hay gomas sin azúcar y caramelos, hidratantes orales, terapias sistémicas, podemos utilizar la pilocarpina. Este síndrome de boca ardiente, ¿no? La causa es multifactorial. La interacción entre factores biológicos, mecanismos neurofisiológicos y psicológicos. Aquí va otros componentes ya que gobiernan un poco la parte neurofisiológica y psicológica de un paciente. Hay criterios de diagnóstico para el síndrome llamado síndrome de boca ardiente. Este síndrome presenta dolor diariamente en lo que es la boca y persistiendo durante la mayor parte del día. La mucosa oral, nuestra mucosa, a veces es de apariencia normal. Las enfermedades locales y sistémicas han sido excluidas en este caso, pero el síndrome de boca ardiente tiene esta tendencia de estos componentes. ¿Qué síntomas hay? Dolor ardiente, hay dispepsia, disestesia, pérdida de sabores y parestesia. El dolor se encuentra principalmente bilateral y simétricamente en los 2/3 anteriores del órgano llamado lengua. Del 71 al 78%, seguido de dorso y bordes laterales de lengua. Factores estresantes, sí hay factores estresantes. En la mayoría de los pacientes la sensación de ardor se aumenta e intensifica en fatiga y alimentos ácidos, ¿no?
puede ser que le afecte y se aumente con tomate o jugo de naranja. Retomando el tema de la serostomía, nosotros vemos que puede tener tres caminos, uno por medicamentos, otro por alguna enfermedad inmunológica, ejemplo el Sjögren, o ser causado por un tratamiento que es la quimiorradioterapia. Pero en este caso, en la radioterapia, depende la cantidad de Grays que sea aplicados en el tejido o especialmente en las glándulas. Tenemos que si es arriba de los 70 Gray, es un daño permanente a la glándula. Y si es menos de 50 Gray, el daño podría ser reversible en este estudio de James. Bien, tomando el tema de Sjögren, es un desorden autoinmune, daño obviamente a glándulas. Aquí hay glándulas salivales, las lagrimales y glándulas exócrinas de piel. El Sjögren tiene subtipos en su expresión. Tenemos el SS1, tipo 1 y el tipo 2. Es una enfermedad de tejido conectivo. Si vemos que el SS1 involucra más la cavidad oral y menos el SS2. En cuanto a involucramiento del globo ocular, es más en el SS1 y menos en el SS2. Y la cianoadenitis recurrente es más en el SS1 y menos en el SS2. Y la aparición asociada a esta enfermedad de un linfoma es menos en el SS1 y más en el SS2. Entonces tenemos que ver anticuerpos expresados principalmente en el SS1 es el SSB, Sjögren, y en el otro, en el S2, es el SSA, marcadores anticuerpos. Es así que el tipo 2 está asociado a situaciones a veces sistémicas o relacionadas con otro tipo de enfermedades que hay que descartar. Está la cirrosis biliar hepática, está la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso sistémico, la poliomiositis, la esclerodermia y enfermedad mixta de tejido conectivo. Recordemos que la expresión de este tipo de enfermedad es para pacientes en una edad que oscila, pues adultos mayores y de una edad media también. En el Sjögren, pues en la parte oftálmica se aplica este test de Schillner, que es la colocación de la tira en el fondo del saco palpebral inferior. Esto lo hace el oftalmólogo y pues la técnica no supone ningún riesgo para el sujeto, para el paciente. Un resultado normal de la prueba o resultado negativo suele dar una longitud más de 10 milímetros de humedad en el papel filtro en 5 minutos. Ambos ojos normalmente secretan la misma cantidad de lágrimas y reciben el nombre de honor al oftalmólogo, ¿no? Schillner. Principales características y síntomas de Sjögren en cavidad oral. Aquí tenemos ejemplos de boca seca, ardiente, no confundirlo con el síndrome de boca ardiente. Inflamación de las glándulas salivales, en este caso, cianoadenitis, presenta caries, la candidiasis, el sabor anormal, el mal olor, signos y síntomas oculares. Puede presentar sensación de cuerpo extraño, incapacidad para llorar y la intolerancia a la luz. Hay otros que pueden ser la fatiga, la fiebre, obviamente entre estos otros está el daño renal, músculo, nervio, está el hígado que puede ser afectado, articulaciones, también puede estar afectada la tiroides y enfermedades de tejido conectivo. Hay que ver una asociación en esto. El síndrome de Sjögren puede presentar a veces vasculitis. Hay que descartar esas vasculitis. Estos sí están las quiloses. Mire, una piel totalmente seca, deshidratada. Los labios son más chicos. Estos en pacientes adultos mayores.
totalmente deshidratación de lo que es la cavidad bucal, la pérdida de papilas, hay atrofia de las papilas, mal sabores, ardor en boca también, sensación seca en boca. Y obviamente para el diagnóstico de Sjögren, como se ve en esta contraportada acá, esta foto inferior derecha, es un sitio donde se toma una muestra para biopsia, perdón, donde se obtienen más o menos de 7 a 10 glándulas, ¿ok? Glándulas menores, ¿no? Glándulas menores. Se obtiene aquí para hacer esto. En una boca, nuevamente la vemos, una lengua agrietada, seca, en paciente con el síndrome de Sjögren. Obviamente este paciente no tiene saliva, entonces tiene este signo, bien, la retracción de esto que se llama signo de cracker, que es ese acúmulo de comida después de darle una galleta que el paciente ingiera, ¿no? Este es un corte histológico donde acá observamos uh, los acinos y adómeros y acá la invasión completa con estas células que son defensivas, linfocitos bastantes presentes en lo que son los adómeros o acinos y adómeros que los obliteran, los cierran y pierde su función. Mucositis, ¿no? Es un efecto secundario a la quimio o radioterapia, ¿no? Tenemos que hay una inflamación del epitelio oral causada por la radio o la quimioterapia o por un tratamiento de trasplante de médula ósea, ¿no? ¿Qué va a presentar el epitelio? Acá el epitelio obviamente, el epitelio va a presentar eritema, edema, ulceraciones, obviamente el ardor, y tiene un efecto pues en contra del paciente que tiene problemas para hablar y tiene situaciones en contra de hacer una función masticatoria y no puede ni comer, se queja de no comer. Obviamente es el daño que hablamos anteriormente, ¿no? En grade, ¿no? De arriba de los 70, como decimos, hay daño y disminución de cantidad de saliva. Okay. Hay un daño en la saliva, el 90% de la saliva es por las glándulas mayores. Hay que ver el sitio donde está la radiación, pero sí la quimio de radio afecta, ¿no? Haciendo los cambios, disminución de pH, perdón, aumento de pH al revés. Y acuérdense que la saliva es excretada de 1000 a 1500 y esto va a ir reduciéndose y esto va en contra de lo que es el hábitat de cavidad bucal. Puede haber estas situaciones de caries profundas, problemas periodontales. A veces hay hasta exposición de úlceras que llega hasta el hueso, ¿no? Exposición de hueso por osteonecrosis, producto de la radiación, que no es tan selectiva, o los bifosfonatos también puede tener otro problema, que son necrosis óseas. Bueno, este es un esquema de lengua en un paciente que fueron sometidos a estas cargas en Grace, mayormente, ¿no? Y vemos nosotros que cómo va perdiendo en cuanto a la parte de la base de la lengua, la punta de la lengua y la mitad de la lengua. En este esquema hipotético, ¿no? De qué es lo que ocurre en la mucositis, ¿no? Es un proceso de una hipótesis, ¿no? En el desarrollo de lo que es la aplicación de la quimioradioterapia. Acá nosotros vemos que en el día cero es sometido, ¿no? Entonces aquí ya para el día 6 ya vienen los daños, hay ulceraciones mayores. Aquí actúan estos procesos inflamatorios, son las citoquinas, interleuquina 1, 6, son afectadas y se aprovechan los microorganismos, entra y cuesta que el paciente se recupere. Entonces en ese momento hay que protegerlo, ¿no? En estos días, por eso uno tiene que estar atento a la hora que va a haber su ciclo de aplicación de la quimioterapia, ¿no? Y radiación.
Entonces, estos días muy importantes y aquí es donde hay que hacer la protección nuestra, acá, estos días, especialmente en el día, um, en estos de aquí. Entonces, aquí es donde necesita el paraguas de protección el paciente. Este es una valoración de la mucositis secundaria al tratamiento de quimio o de radioterapia. Y según la OMS hay varias escalas, ¿no? Hay muchas escalas, pero la más común veamos la de la OMS. El grado 0, normalidad. El grado 1, no dolor. Voz normal. Eritema generalizado. Y la mucosa está enrojecida. Ya para el grado 2 tenemos dolor ligero. Se mantiene la deglución de sólidos. Pueden haber situaciones de eritema y úlceras poco extensas. Para el grado 3, bueno, aquí presenta úlceras extensas, encías ya edematosas, la densidad de la saliva es espesa, se mantiene la capacidad de deglutir líquidos, molestan los sólidos, dolor y dificultad para el habla, ¿no? Ya el grado 4 de expresión de la mucositis, úlceras muy extensas, las úlceras, encías sangrantes, hay infecciones, prácticamente no hay saliva, imposibilidad para deglutir, eso es muy complicado y a veces el paciente tiene que tener el soporte, ya vea, por la vía canalizado, ¿no? Para poder alimentarse. Ya en cuanto al COVID-19, ocurre lo que es la hiposalivación. Esta es una disminución de saliva que puede dificultar la secreción de péptidos, antimicrobianos y proteínas, considerando la existencia de varias proteínas con características antivirales en lo que es el flujo salival o en contenido de saliva. Podemos ver que está la lisocima, mucinas, catelicina y tenemos la lectoferrina peroxidasa. Están aglutinadas en la saliva, están las alfa defensinas, las beta defensimas, cistatinas, algunas de las cuales potencialmente pueden impedir la replicación de virus, especialmente para el SARS-CoV-2. En cuanto a la situación de captura del virus en cavidad bucal, tiene al menos 3 rutas separadas para presentarse en la saliva. Una de ellas son las gotas de líquido en el tracto respiratorio superior e inferior, llegan a la cavidad bucal. Luego esto se vuelve un feedback en cuanto llega al corriente sanguíneo y pueden entrar nuevamente en la boca a través del líquido crevicular que está en la gingiva. Ahora, este virus también vuelve a estar y se infiltra en las glándulas salivales menores y mayores. Ahí queda atrapado en los conductos, que es el lugar y el sitio donde mayormente quedan por mucho más largo tiempo. Y siguen liberándose estas partículas a través de saliva de los conductos salivales. Eso es muy importante reconocerlo y recordarlo. Algunas situaciones que pueden ser presentes en lo que es el COVID. Esta es una estomatitis. Aquí hay una, simplemente reconocer una estomatitis. Hay una inflamación de los epitelios. Puede haber situaciones en lengua, en los carrillos, ahí sequedad bucal, puede presentar eritemas, puede presentarse situaciones ulcerativas con aftas en lo que es el COVID. A veces hay, quizás cuando este video ya haya transcurrido el tiempo, ya sea manejado, sea mejor controlado el virus, pero siempre la gente nos pregunta porque hay pacientes que han sido vacunados y este es un ejemplo, no es en contra de la situación de vacuna ni en contra de cierta marca o ciertas situaciones para la resolución del virus, pero aquí hay un problema en cuanto a una potencialización de la vacuna hacia el síndrome de Steven Johnson. Siempre hay un efecto, ¿no? De forma menor,
y a veces es en esos momentos de aceptación en cuanto a la situación de post aplicación del virus, de la vacuna. Entonces, hay que cuidar al paciente, hay que aconsejarlo, ¿no? Hay que protegerle esa mucosa. ¿Qué pasa con COVID? Bueno, ha surgido que este viejo patógeno existente en nuestro planeta, que es la cigomicosis, llamado mucormicosis, es una infección oportunista causada por microorganismos saprófitos como el cigomicetos del género Ascidia, Murco y Rhizopus, manifestado en pacientes con problemas o inmunosuprimidos, principalmente los insulinodependientes que están descompensados, ¿no? A veces afecta lo que es la forma rinocerebral, que son signos y síntomas de obstrucción sangrado nasal, dolor facial, cefalea, tumefacción facial o celulitis. Disturbios visuales, puede tener alteraciones relacionadas con los nervios craneanos, presenta progresión para áreas que van a haber zonas completamente necróticas y negras. La mucormicosis tiene un aspecto histológico, necrosis extensas, hifas grandes, no sectadas, que se ramifican en la periferia. Hay que hacer el diagnóstico diferencial con el arperjuilios, que este sí es septado. La distribución tisular extensa es debida a la periferia de invasión del pequeño vaso por los hongos, ¿no? Entonces hay una destrucción aquí y empieza la necrosis, lo que interrumpe el flujo sanguíneo normal del tejido, ¿no? Entonces la destrucción tisular empieza de esa forma, es debida a la presencia de invasión de pequeños vasos por el hongo, ¿no? Eso es lo que ocurre. Entonces aquí se ve la que es septada, que es el aspergillosis septado, o sea que yo tengo aquí una hifa y la hifa septada es así, ¿ve? Tiene septos, o sea, como eslabones. En cambio, esta, la de la mucormicosis, es prácticamente sin esa situación. O menciona que dice que en la periferia, o sea que más por acá puede haber una ramificación, pero más a este lado, ¿no? En las partes por aquí. Eso es lo que se menciona de acuerdo a la mucormicosis, que obviamente está relacionado muy fuertemente con el COVID. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de pacientes que están inmunosupresos, cuidar nuestros pacientes diabéticos. Ahora, la mucormicosis a veces a nosotros se nos confunde con un alveolo seco, porque hemos sacado una extracción de una estructura dental o un germen dentario en el alveolo, puede haber esta situación y confundirse con eso clínicamente. Ya una imagen clínica es esto, ¿no? Ya está la forma necrótica de la mucormicosis. Ahora, ¿qué tenemos que tener cuidado con el paciente COVID en el post-COVID, cuando ya pasó y superó la enfermedad, que puede presentar esta situación de los moretes, puede presentar secuelas vasculares y a veces estos pacientes están con anticoagulantes. Hay que preguntar qué anticoagulantes está él tomando y por cuánto tiempo, si ya se lo suspendieron, porque